Sal de aquí. Pagar las cuentas no te convierte en familia. Mi papá perdió la cabeza en acción de gracias. Mamá susurró, solo le tienes envidia a tu hermano. Sonreí, y luego lo dejé pagar los $9,600. Esa noche, lo cerré todo. A la mañana siguiente, tazas, lágrimas, caos. Hola, Reddit, me llamo Elise, y esta es la historia de cómo dejé de ser la hija buena, en una noche de acción de gracias que nunca olvidaré. Tenía 28 años cuando todo estalló, años de resentimiento, agotamiento financiero y abandono emocional, concentrados en una noche explosiva que empezó con pavó y terminó con un reporte policial. Siempre había sido la responsable de la familia, eres tan madura para tu edad, la que planifica, la que arregla todo, a la que todos llamaban cuando algo se rompía, cuando retrasaban pagos, cuando faltaba transporte o cuando las emociones se desbordaban. En cambio, mi hermano menor, Ryan, era el hijo dorado, encantador, irresponsable, defendido sin límites. Podía estrellar el coche contra un buzón y de alguna forma convencer a todos de que les estaba haciendo un favor por no estrellarlo contra una persona. Mientras tanto, si yo olvidaba responder un chat grupal, se convertía en una semana de remordimientos. Después de la universidad, conseguí un trabajo estable en contabilidad. A los 25 ganaba lo suficiente para independizarme, pero no lo hice porque mis padres estaban hundidos en deudas y dejaban que todo se desmoronara en silencio. Así que me quedé. Empecé cubriendo la despensa, luego las utilidades. Con el tiempo, pagaba la hipoteca en los meses que el negocio de mi papá fracasaba, lo cual, spoiler, era seguido. Nunca me jacté, nunca me quejé, solo seguí arreglando, pagando y dando. Y llegó Acción de Gracias. Como siempre, éramos nosotros los anfitriones. Me había tomado el día libre del trabajo para limpiar la casa, preparar la comida y hacer recados. Mi mamá ya tomaba vino a mediodía y se quejaba de que la salsa de arándanos no era casera, aunque ella no había cocinado ni un solo platillo. Mi papá estaba en el garaje trasteando con algo inútil, probablemente para evitar poner la mesa. Y Ryan llegó una hora antes de la cena, con una sudadera de diseñador, oliendo a colonia, quejándose de lo agotador que era su trabajo, a pesar de que solo tenía un empleo de medio tiempo en una tienda de vapeadores y vivía gratis en el departamento que mis padres aún pagaban. La cena empezó tensa, como siempre, las conversaciones iban con risas fingidas y pullas sutiles. Mi tía sacó el tema de la política, mi primo se desahogó sobre las criptomonedas, mi mamá recordaba en voz alta que Ryan trabaja tanto y que solo necesita un descanso. Yo me quedé en silencio tomando vino, intentando no explotar, hasta que mi papá se volvió hacia mí y dijo, de repente, ¿sabes qué, Elise? Pagar las cuentas no te convierte en familia. No actúes como si te debiéramos algo. La mesa quedó en silencio, parpadeé, sin estar segura de haberlo escuchado bien. ¿Perdón? Dije. ¿Lo oíste bien? Contestó, molesto. Últimamente traes una actitud, como si fueras mejor que todos solo porque cubres algunas cuentas. Eso no es lo que significa familia. Se me heló la sangre. ¿Algunas cuentas? Dije, en voz baja. ¿Te refieres a los últimos 19 meses de renta? El seguro del coche que he estado pagando por ustedes. Los $300 que le di a mamá la semana pasada para la despensa. ¿Esos son algunas cuentas? Él hizo un gesto como si espantara a una mosca. Nadie te pidió que hicieras todo eso. Si me lo pidieron, respondí, más dura. Cada vez que se atrasaban, cada vez que iban conmigo en vez de al banco, cada vez que dejaban a Ryan en paz y me veían a mí para limpiar su desastre. Fue entonces cuando mi mamá se inclinó y susurró la frase que me hizo estallar por dentro. Solo le tienes envidia a tu hermano. Me quedé paralizada, luego sonreí, de verdad sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque algo en mí por fin cedió. La miré directamente y dije con calma. Entonces haz que él pague los $9,600 que he cubierto desde el octubre pasado. Su rostro palideció. ¿Crees que le tengo envidia a Ryan? Al tipo que no paga renta, no ayuda. Ni siquiera llama a menos que necesite dinero para gasolina. Muy bien, continué, hazlo tu proveedor, hazlo tu plan B, a ver cuánto dura. Ryan, que estaba metiéndose puré de papas como si nada estuviera pasando, levantó la vista, ofendido. Oye, ¿por qué me atacas? Yo no te hago nada, dijo. Solo dejo de fingir que no eres el centro del universo, le respondí. Estoy cansada. Yo llevo años cansada, y ya no voy a ser la usada de siempre. Papá se levantó, rojo de furia. ¿Sabes qué? Si odias tanto a esta familia, vete. Con gusto, dije mientras me ponía de pie. Dejé mi plato intacto, subí las escaleras y empaqué una maleta. Podía escucharlos abajo,
Primero gritos, luego un silencio incómodo. Nadie me siguió, nadie intentó detenerme. No solo empaqué ropa, también metí mi laptop, documentos y todo lo necesario para cerrar el grifo, porque lo que ellos no sabían era que yo había configurado cada cuenta, el pago automático de la hipoteca vinculado a mi banco, las utilidades a mi nombre, los planes de internet y teléfono en el grupo familiar que creé para mantener todo organizado. Esa noche, desde un hotel a 2 pueblos de distancia, apagué todo, entré en cada cuenta, cancelé pagos, desactivé tarjetas, revoqué accesos y eliminé inicios de sesión. A medianoche, la luz quedó pendiente, el internet se cortó, el plan celular cancelado con aviso de cierre. No lo hice por rencor, lo hice por libertad. Pero a la mañana siguiente, explotó el caos. Mi teléfono, ahora en un plan propio, se llenó de mensajes. Primero, de mamá y Liz. ¿Qué pasa? No tenemos internet. El termostato no funciona. Luego de papá, ¿estás loca? No somos animales. Necesitamos calefacción. Para acabar, una llamada de un oficial de policía. Alguien había reportado una disputa financiera doméstica. Mis padres intentaron decir que les robé dinero y les negué acceso a necesidades básicas. El oficial, al explicarle que yo era la única titular de las cuentas y simplemente ya no quería costear a adultos que me insultaban y me ignoraban, se quedó confundido. No se presentaron cargos, pero el daño emocional ya estaba hecho. Al mediodía, mi tía me mandó un mensaje, mamá lloraba y me rogaba que regresara. Ryan publicó una historia en Instagram sobre serpientes en la familia, y papá guardó silencio, porque, por primera vez, no pudo arreglar nada con un grito. Tendría que enfrentar que era la vida sin mí. Pasé la mañana siguiente tomando café de hotel y leyendo cada mensaje, uno por uno, como deshojando una flor de culpas. Mamá mandó al menos 12 textos, desde la negación hasta un llanto total. Nos castigas por nada. Podrías hablar con nosotros como adulta. Te criamos, te dimos todo. La ironía casi me hace reír. Quise responder, me dieron todo menos respeto, pero no respondí. En cambio, reservé un Airbnb por una semana con el dinero que habría usado para su factura de celular. Necesitaba tiempo, espacio, paz. Al segundo día, los mensajes disminuyeron. Papá no dijo nada desde su arranque. Ryan aún me lanzaba indirectas como, familia no es sangre, es quien te respalda. Lo bloqueé. Ya no respaldo a quienes ni siquiera revisan si tus llantas están bajas. Luego cayó la bomba de verdad, un mensaje de mamá, cortaste el pago automático de la hipoteca. El banco llamó, llevamos 45 días de retraso. Dicen que podríamos quedar en mora si no pagamos antes del viernes. Sin perdón, solo pánico, solo consecuencias. Y yo seguí sin responder, porque no era frialdad. Les estaba dando algo que nunca, la oportunidad de enfrentar el peso de sus propias decisiones. Esa tarde llamé a mi amiga Alana, mi verdadera familia, y cenamos. Cuando le conté todo, me miró con los ojos bien abiertos. Y Liz, es la primera vez en años que te escucho hablar sin parecer a punto de colapsar. Tenía razón, mi cuerpo se sentía distinto sin la presión de la vida de otro sobre mis hombros. Al cuarto día, papá se quebró, llamó desde un número desconocido. Y Liz, dijo con voz baja y cansada, está feo. Sí, contesté tranquila, hace mucho que está feo. Suspiró con fuerza, no sabía que habías cubierto tanto. Tu madre, ella siempre decía que lo hacías porque querías, que te hacía sentir necesitada. Yo era necesitada, pero no apreciada. Hubo silencio en la línea. No quise decir lo que dije, murmuró, estaba enojado, avergonzado. Tal vez, verte sostener todo mientras yo ni siquiera podía mantener un sueldo estable, me hacía sentir inútil. Tú no eras inútil, dije, sorprendiéndome, pero actuaste como si tuvieras derecho a lo que yo daba. Eso fue insoportable. No discutió, solo dijo, necesitamos tu ayuda, hija, sé que no nos debes nada, pero por favor habla con tu mamá, está hecha un mar de lágrimas. Hablaré con ella, dije, pero no voy a volver a casa, y no voy a reactivar nada. Al día siguiente, los encontré en una cafetería pública, territorio neutral. Se veían diferentes, no en el rostro, sino en la postura. El orgullo pasivo-agresivo de mi mamá había dado paso a una humildad temblorosa. Tenía ojeras. Papá se veía más pequeño. Pedimos café. Nadie tocó su taza. Te debo una disculpa, dijo mamá, con voz rota. Pensé que estábamos haciendo lo mejor que podíamos. No me di cuenta de cuánto habías asumido. Tú no preguntaste, dije, solo esperaste. Durante años. Lo sé, lo siento. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Revisamos nuestras cuentas. No son $9,600, dijo mientras me lo ofrecía.
Son solo $1,800, pero es un inicio. Lo miré, ya no se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de finalmente ser vista, finalmente ser escuchada. No tomé el sobre, lo empujé de vuelta con suavidad. No necesito que me paguen, dije, necesito límites. Si necesitan ayuda financiera, lo piden, no manipulan. No me llaman envidiosa de Ryan nunca más. Mamá lloró, papá asintió despacio. ¿Y las cuentas? Preguntó. ¿La hipoteca? ¿El internet? Les ayudaré a abrir sus propias cuentas, respondí, pero ahora son de ustedes. Náuticos o hundidos, es cosa suya. Acordaron. Ese fin de semana los acompañé al banco y transferimos la hipoteca fuera de mi nombre. Llamamos a las compañías de servicios y les mostré cómo configurar pagos en línea. Les expliqué que ser adulto significa hacerse cargo de las cosas de adulto juntos, no solo cuando les conviene. Y Ryan no apareció, ni en la cafetería, ni en el banco, ni en una sola llamada. Al parecer, se mudó con un amigo y publicó algo de energía tóxica removida de su vida. Mamá aún lo defiende, pero ya no con la misma fiereza. Ahora es una madre que protege a alguien que quizá nunca madure, pero aún no tiene fuerza para enfrentarlo, y yo dejé de intentar arreglarlo. Sigo viendo a mis papás de vez en cuando, sobre todo en fiestas. Ahora nos encontramos en restaurantes en vez de su casa. Las visitas son más cortas, más ligeras, ya no piden ayuda, y cuando lo hacen con respeto, porque ya no soy su terapeuta gratis, la contadora invisible o el saco de boxeo de su estrés. Soy su hija, y por fin, eso es todo lo que tengo que ser. Solía pensar que familia significaba sacrificarse hasta doler, hasta desaparecer tus propias necesidades detrás de las de ellos, pero ahora sé la verdad, familia no es quien más toma, sino quien está presente. Escucha y respeta los límites que pones. No quemé el puente con mis padres, solo dejé de dejar que ellos lo pisotearan, y en el silencio que siguió, por fin encontré la paz.